Y muy importante, Gaby, como bien lo comentas, la salud infantil, pero sobre todo detectarla desde la primera infancia, ya que en los últimos 2 años pues ha habido graves o grandes dificultades, nombradas o mejor conocidas como trastornos psicomotores, que estos pueden llegar a alterar el desarrollo integral de los niños, pero sobre todo afectar a través de diversos factores. Para ello, el día de hoy nos acompaña la licenciada Gabriela Cajiga Ramírez, quien nos platicará y también representa a una asociación civil donde promueven y trabajan por el bienestar de la psicomotricidad. Gabriela, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias por la invitación. Al contrario, de verdad, la primera infancia, como dicen por ahí, los niños son como esponja, absorben todo. Así y pues es. sin duda hay que estar en plena supervisión y cuidado hacia ellos. Trastornos psicomotores. ¿A qué se refiere con eso? Como padres, ¿cómo nos podemos dar cuenta de eso? Mira, creo que este es un espacio muy importante porque los papás necesitan saber qué es lo que está pasando con sus hijos. ¿Qué pasa cuando mi bebé no está haciendo las cosas que yo estoy esperando? ¿Qué tal que se mueve mucho, que duerme poco, que no se pueda quedar quietecito para comer, por ejemplo? Tienen que estar al pendiente de todos estos procesos en el desarrollo que son claros, que están marcados por los pediatras, para que sepan que estos bebés están en un desarrollo adecuado. Cuando los niños crecen un poquito más y entran al kinder, pueden empezar a tener dificultades sociales. Y estos trastornos psicomotores pueden confundirse mucho con problemas a nivel conductual. Los maestros como tal, hablando específicamente de los niños que ya entran al kinder, a la escuela, ¿se pueden dar cuenta fácilmente de esto? Sí, seguro. Y realmente estas oportunidades también son invitación a que los maestros pongan un poquito de atención en lo que la psicomotricidad implica. La psicomotricidad, somos seres psicomotores. Exacto. Nos desarrollamos psicomotrizmente desde que nacemos hasta que morimos. Todo el tiempo nos vamos ajustando en movimiento, en actividades físicas, ritmo, respiración, postura, tono muscular. Estos niños con trastornos psicomotores, te lo pongo así, es como si no pudieran conquistar su propio cuerpo. Ahora, ¿qué pasa si no son atendidos por un especialista? Puede traer trastornos adelante muy importantes, trastornos a nivel de aprendizaje, puede ser que haya trastornos a nivel de la expresión oral, de la comunicación, y creo que algo muy importante es la emoción. ¿Por qué la emoción? Pues porque están habitando un cuerpo que no les pertenece, ¿no? Si pudiéramos dividir al ser humano, si pudiéramos pensar que está el cuerpo, la emoción, lo cognitivo y además el movimiento, la psicomotricidad, podríamos decir que esta persona habita un cuerpo que no le pertenece, no sabe bien qué pasa con él. Un niño impulsivo, por ejemplo, que es un trastorno psicomotor importante. Movimiento, movimiento, movimiento. Ahora, ¿qué pasa ustedes como asociación civil, ¿no? ¿Qué hacen por trabajar en la psicomotricidad? Mira, muchísimo. Realmente Proyecto Andares inicia solamente como una asociación civil trabajando con psicomotricidad y empieza a ampliar sus áreas de atención, emoción, lenguaje, audición, aprendizaje. Esto con el fin de ayudar a los niños y a las familias a que tengan un desarrollo óptimo. Los niños pueden vivir diferente. ¿Por qué hay tantos problemas psicomotores? Porque hay demasiado ruido en todos lados, hay niños muy estimulados, hay demasiadas pantallas, de repente ves bebés muy pequeños utilizando pantallas en lugar de sonajas o juguetes o peluches. Y justamente, ¿no?, que la tecnología ya es un factor que hoy en día pues está al alcance de todos, hasta de los mismos niños. Gaby, se nos agota el tiempo, de verdad, regálanos nada más el contacto de Proyecto Andares, donde podemos pues estar con ustedes de cerca, hablando específicamente de temas tan importantes que surgen en la primera infancia. Claro que sí, cómo no. Es www.proyectoandares.org.mx y el teléfono es 5663-4736. Estamos ahí a su disposición para ampliar información. Con todo Muchas gusto. gracias, Gaby. Te esperamos muy pronto. Gracias a ti. Gracias de verdad por este espacio brindado.